comentarios que nos llegan en nuestras redes sociales, siempre por supuesto agradeciendo la sintonía que han reportado desde tempranito, porque ustedes decidieron madrugar conmigo también este sábado. Bueno, el doctor Carlos Hernández Castillo, debo mencionar que es mi ginecobstetra. El mejor horario para ver y escuchar a Beatriz con sus interesantes temas de siempre. Voy por el café. Doctor, le mando un abrazo. Gracias por la sintonía. Fátima Zuncao, feliz año. Saludos desde Guatire. Feliz año para ti también, Fátima. Edgardo, buenos días Edgardo. José Labrador desde San Cristóbal, un abrazo grande a Yerubí. El mejor diagnóstico lo dan las buenas noticias, dice Yosur Labrador. Compadre, buen día, te saluda José Antonio desde Altagracia. Feliz fin de semana, gracias señor José Antonio. Briseida, feliz y bendecido sábado. Briseida desde Puerto La Cruz. Gracias, señora Briseida. Aquí estamos leyendo todos los comentarios que nos llegan. Sigan escribiendo porque durante todo el programa vamos a compartir más. Sigue en el estudio, bueno, la doctora Sandra Neri, pediatra, gastroenteróloga infantil. Doctora, estamos hablando sobre todos esos aspectos que tenemos que tomar en cuenta como padres en nuestro chiquitico. Usted nos mencionaba el tema de la alimentación, de las horas de sueño, del esquema de vacunación. Ahora quiero hablar sobre ese control de niños sano que exigen muchas veces antes de iniciar clases. Los colegios piden como requisito un control de niños sano. ¿En qué consiste? ¿Cuál es ese chequeo que ustedes hacen al pequeño? Sí, es importante este control que solicitan los colegios y es más que todo como una norma de protección, no solamente para tu propio hijo, sino para todos los demás que están compartiendo con él, ¿no? Y realmente estar seguros de que estamos llevando a un paciente que no se encuentra con ninguna enfermedad infecciosa, que no se encuentra atravesando ningún proceso parasitario o incluso enfermedades que sean más importantes y que el colegio necesita saber para tener los cuidados adecuados a la hora pues de tener a este paciente o a este estudiante durante todo el año, ¿no? Entonces aquí el pediatra pues está capacitado para hacer un examen físico completo del paciente para descartar que no tenga ninguna patología importante, no solamente desde el punto de vista infeccioso, que para eso se solicitan los laboratorios que deben llevar a la hora de tener la consulta, sino ver cómo está el plan de vacunación, si lo tiene al día y si existe alguna alteración en el examen físico que pueda hacernos pensar que exista una patología que de alguna forma pueda comprometer la salud del paciente durante todo su año escolar. Volviendo a la salud bucal, doctora, usted mencionaba el tema de las caries y además quiero preguntarle algo como mamá. ¿Desde qué momento podemos cepillar al niño? Y si usted recomienda lo que venden en las farmacias para limpiar la encía o si lo mejor es utilizar un cepillo. ¿Cómo lo ve usted? La higiene bucal, como lo mencionamos hace unos minutos, realmente empieza antes de la aparición de los dientes. Okay. Desde la limpieza que tiene que tener la boca del bebé cada vez que consuma algún tipo de alimento, ya sea la lactancia materna, que es lo ideal, o el biberón, para evitar que queden restos que puedan ser un caldo de cultivo para la reproducción de hongos, sobre todo, que es lo más común, ¿no? La candidiasis oral que afecta a los lactantes. Pero ya desde que empiezan a tener los dientes, desde los 6 meses, tenemos que empezar lo que es el cepillado y el cuidado de estos dientes. Desde que tienen 2 dientecitos, que empiezan desde la encía inferior. Ya cuando aparecen, ya tenemos que tener esa higiene que por supuesto se va a ir acentuando en la medida que el niño pues va adquiriendo más dientes, van saliendo más dientes y empieza a tener un hábito de alimentación, en donde tenemos que tener un cepillado pues regular, diario, y generar el hábito de que el cepillado es diario y después de por lo menos las comidas principales, sobre todo si estas tienen carga de azúcar, ¿no? Y en relación al tipo de pasta dental, pues se recomiendan las comerciales. Todas las pastas comerciales que tienen la cantidad de flúor necesario, que es importante para la salud bucal de estos niños, pues son importantes que se mantengan como hábito o su uso regular. El tema de la estimulación temprana, doctora, usted lo recomienda, hay muchísimos talleres. Yo me acuerdo, bueno, cuando nació mi primera hija, que desde los 2 meses asistía hasta clases de música para bebés. ¿Usted está de acuerdo con esto de la estimulación temprana?
La estimulación temprana es importante individualizarlo de acuerdo a las características que tiene el paciente. Por eso en la consulta nosotros evaluamos no solamente al niño, sino al entorno. Este niño tiene hermanos, no tiene hermanos, lo cuida la mamá, lo cuida el papá. Marca la diferencia el tema de los hermanos. Lo cuida la abuela, lo cuida, a veces lo cuidan, está en guarderías, y vemos de acuerdo a la evolución, al desarrollo neurológico, a qué tan despierto está, o si tiene algún déficit desde el punto de vista de la motricidad, del lenguaje. Entonces allí nosotros vamos identificando cuál es el paciente que realmente amerita una estimulación y qué tipo de estimulación, porque la estimulación temprana pues es algo que engloba muchas cosas, ¿no? Y de acuerdo a eso podemos definir que el paciente lo necesita, o de repente solamente la estimulación dada en casa con el entrenamiento de los padres, o si ameritan un apoyo adicional para llevarlo al fisioterapeuta. Esto va a depender de cada paciente. Doctora, bueno, ahora preparé una suerte de cuestionario como mamá para ver cómo actuar ante algunas enfermedades que pueden ser comunes en los niños. Muy bien. ¿Cómo actuar ante una fiebre alta? Sí, esto es muy importante porque todos los padres tienen que tener en casa las herramientas necesarias para poder enfrentar a situaciones cotidianas. La fiebre es una de ellas, sin duda alguna. Y por supuesto lo primero es mantener la calma, considerar que la fiebre es un mecanismo de protección que tiene el organismo ante cualquier proceso, bien sea infeccioso, viral o no. Igualmente nosotros tenemos que bajar la fiebre con medidas antipiréticas desde el punto de vista farmacológico, y para eso pues tenemos un amplio arsenal que empieza desde el acetaminofeno, el paracetamol, y que existen pues otros medicamentos que son antipiréticos de los cuales nos podemos valer, incluso las medidas físicas. Cuando ya el fármaco no alcanza a bajar la fiebre en el tiempo esperado, entonces tenemos que recurrir a las medidas físicas, y esto es importante que los padres lo sepan. Fíjate que antes era muy común que cuando el niño tenía fiebre, pues meterlo a la bañera con agua fría, con agua helada, para que el frío hiciera bajar la temperatura. Pues esto ya se ha demostrado que realmente no solamente no es útil, sino hasta traumático para el paciente. Yo nunca lo he podido hacer. Cuando lo baño, por lo menos al bebé que tuvo recientemente fiebre, fue con agua tibia, porque es que no podía verlo sufrir con agua helada. Es que para uno es traumático, y imagínate cómo puede ser para un niño. Pero realmente lo que es mucho más efectivo, incluso antes que bañarlo, es el frote. El frote con un trapo húmedo, la fricción hace que los poros se dilaten y de consecuencia el cuerpo libere calor y baje la temperatura. Entonces la fricción es mucho más efectiva que el baño directamente, o sea que llevemos al niño y que se bañe con agua y mucho menos fría. ¿Qué pasa si no se controla la fiebre? ¿Cuándo, después de 37, 38 grados, cuándo debemos realmente preocuparnos, llamar al pediatra? Bueno, desde el primer momento hay que llamar al pediatra, pero cuando decimos en la noche, por ejemplo, 39, 40, ¿cuándo este niño a lo mejor debe ser hospitalizado? ¿Cómo es ese protocolo? Sí, normalmente nosotros esperamos a que el paciente tenga por lo menos unas 72 horas de fiebre para poder definir, no, mira, vamos a hacer algún examen, vamos a hacer algo más. Y claro, este tiempo viene estipulado, ¿por qué? Porque normalmente los procesos virales, que es la causa más común de cuadros infecciosos en los niños, tienden a autolimitarse en ese tiempo. Pero sí es cierto que independientemente del grado de temperatura que pueda tener el paciente, es importante la velocidad de ascenso. Y allí es cuando, o sea, de ascenso de la temperatura. El riesgo de convulsión febril, que es el miedo más importante que pueden tener los padres cuando estamos ante la presencia de nuestros hijos con fiebre, realmente aparece cuando este ascenso es brusco, aunque sea de una temperatura muy baja, aunque el paciente de repente tenga 38,5 y en cuestión de pocos minutos alcanza temperaturas de 40 a 41. Realmente aquí es cuando existe el riesgo de convulsionar, la velocidad de ascenso y no tanto el grado. Es decir, podemos tener pacientes con 40, con 41, con 42 y esto no implica que mientras más temperatura, más riesgo de convulsionar. Entiendo. Como realmente sino el cambio brusco. Es el cambio, esta subida brusca y claro, eso es lo que nosotros tenemos que evitar como padres con las medidas, con los medicamentos
medicamentos y las medidas físicas. Doctora, tos, alergias, ¿cuándo se recomiendan los lavados nasales, que para mí son mágicos? Así es, los lavados nasales nos ayudan muchísimo, sobre todo porque una de las primeras cosas que acompañan los cuadros virales es la congestión, porque esta sobreproducción de moco, que es otro mecanismo de defensa del cuerpo, el organismo se protege produciendo moco para de alguna forma contrarrestar estos virus, estas bacterias que tenemos en la vía respiratoria, pero esto produce de consecuencia que tengamos congestión, de que no podamos respirar, de que podamos tener incluso dificultad respiratoria, que esto desencadene cuadros de broncoobstructivos, y por eso los lavados nasales tienen un papel tan importante con algo tan sencillo como la solución fisiológica, algo que podemos hacer en casa sin problema y que debe realizarse en los bebés desde chiquitos, desde tempranas edades, incluso hasta niños más grandes. Llegan preguntas, doctora, en nuestras redes sociales y voy a compartirlas contigo. Hola, mi pregunta es, ¿cuáles son las vacunas para los niños de 7 a 8 años? De 7 a 8 años tenemos que considerar que el paciente a los 5 años tiene que tener los refuerzos de todas las vacunas que se realizó durante su etapa de lactante, luego hasta los 18 meses y luego los 5 años. Cuando no tenemos ese control o esos refuerzos de los 5 años, existen vacunas que se pueden aplicar en este grupo etario. Estamos hablando aquí ya básicamente de refuerzos, porque luego a los 9 años, no incluye la pregunta, pero allí sí vienen vacunas que son distintas a los refuerzos, que es la del VPH. La vacuna del VPH es una vacuna que es importante que se aplique porque nos previene contra el cáncer de cuello uterino. Y no solamente eso, sino también a la prevención de este tipo de enfermedades de transmisión sexual que puede afectar al paciente en su etapa reproductiva. Y esto se aplica a partir de los 9 años. Pero antes de esto hablamos de los refuerzos de las vacunas que inicialmente se indicaron tempranamente. Doctora, conversamos sobre fiebre, tos, alergias, cómo actuar, pero no quiero dejarte ir sin que nos digas por qué es importante no automedicarse, por qué siempre tenemos que acudir a nuestro especialista. Así es, todo niño tiene que contar con su pediatra de base, con el pediatra que lleve su control, que conoce cuál ha sido su crecimiento, que conoce sus patologías, que conoce lo que puede involucrar el hecho de enfermarse en relación a su condición basal de salud, bien sea que esté sano o que tenga alguna patología de base. La automedicación de alguna forma puede transgredir lo que es la salud, puede empeorar, sobre todo si lo hacemos sin el conocimiento. Pero una vez que tenemos la orientación de nuestro pediatra, podemos hacerlo con seguridad, dando la medicación que realmente amerita el paciente, a la dosis que realmente amerita el paciente, y cuando es necesario la ingesta de antibióticos, porque esa es otra de las cosas que muchas veces ocurre, que damos antibióticos para todo. Ante la primera fiebre, incluso si es viral lo damos, y eso realmente puede tener efectos contraproducentes para la salud en general, desde el punto de vista de la microbiota o lo que antes conocemos como flora bacteriana, y que esto cada vez vamos sabiendo que tiene un impacto positivo o negativo dentro de la salud de todo punto de vista, no solamente a nivel intestinal, sino a nivel pulmonar, a nivel inmunológico, y es importante que nosotros sepamos mantener este estado de equilibrio utilizando los medicamentos a las dosis y en el momento oportuno. Gracias por acompañarnos hoy. Por favor, díganos dónde podemos encontrarla. Claro que sí, estoy a la orden en @gastropisopeques. Conversé con la doctora Sandra Neri, pediatra, gastroenteróloga infantil. Hablamos sobre la salud de los más pequeñitos de la casa. Ya usted sabe que este programa está dedicado a los chequeos de rutina.